Shalom a los hermanos de Metodología, Teshuvah TV y Roca Eternas. Roca Eterna en Haines City. Ok. Otro miércoles con ustedes de nuevo. Esta noche vamos a repetir un estudio que se llama Introducción al Libro de los Corintios. Pero siempre le añado cosas nuevas, ¿no? Ok. La razón por que estoy tratando de repetir los estudios, porque a veces las personas me siguen preguntando acerca de las mismas preguntas anuales, porque hay gente nueva que entra. Yo creo que de vez en cuando es bueno visitar estos estudios y añadirle cositas. También en Teshuvah.tv. Teshuvah.tv tengo estudios del libro de Hechos, capítulo por capítulo, Gálatas, capítulo por capítulo, y también todo el libro de 1 Corintios, capítulo por capítulo. Okay, así que pueden ir allá y estudiar esos estudios complementándolo con este. Este viene haciendo la introducción al libro de Hebreos, el libro de Corintios. Eventualmente voy a hacer uno acerca del libro de Hebreos, capítulo por capítulo. Pero si lo hago, se tomaría por lo menos 5 semanas antes de entrar al primer capítulo. ¿Sí? Tendría que enseñar acerca del contexto del día de expiación. Enseñar todo el día de expiación, el templo, la función, cada paso de la Mishnah en referencia al tratado Yomá. También necesitaría explicar acerca de lo que es la palabra áfesis, que lo he hablado muchas veces, porque tiene mucho que ver con el contexto. Explicar las ofrendas que se hacían el día de expiación. Después tengo que hablar acerca de la diferencia entre Melquisedec y Aarón, que ya lo he cubierto tanto, pero hay que recalcarlo. Tenemos que hablar acerca de la genealogía de Aarón y explicarlo conectado con el libro de Ezequiel. Después hay que hablar acerca de dónde fue el libro de Hebreos escrito y después aproximarlo a por qué fue escrito y a dónde fue escrito y para quién fue escrito. Y después capítulo por capítulo explicándolo de acuerdo al contexto cultural, histórico y estas cosas. Siguiendo la línea de los escalones que nosotros utilizamos. Pero esta noche va a ser el libro de Corintios. Hace años atrás estuve en Grecia. Fui a Grecia 3 veces. Y estuve allá, pero no para cosas bíblicas, sino cosas de artes marciales. Cuando yo hacía seminarios a través de Europa y Grecia y Israel. Y pude estar en Grecia y pasamos por el puente del Dilkos y nunca ni pendiente pasé. Y wow, qué lindo, perfecto, seguí. En el 2024 estamos pensando, ¿el 2024 o el 2025? El 2024 estamos pensando hacer una gira a Israel en los pasos de Pablo. 2025, pero yo voy a ir el 2024. Yo voy a ir primero para tomar todas las fotos, hacer todos los videos y grabar, planificarlo bien para cuando llevemos una gira podamos explicar mejor el contexto del primer siglo. Estuviéramos cubriendo, en esa gira vamos a cubrir culto imperial, reciprocidad y clientela. Reciprocidad, patrocinio y clientela, la cultura de honor y vergüenza, lo que es la religión greco-romana, la cultura greco-romana, todo basado en cada lugar donde nosotros vamos y en el contexto del evangelio, de las cartas de Pablo. Ahí vamos a investigar las cartas de Pablo un poquito con más detalle, aprendiendo acerca de a dónde iba, por qué estaba escribiendo esa comunidad. Necesito un año para prepararme, año y medio. Porque cuando vayas grabando, así como lo hago en Israel, que no tiene que prepararse y la información es más de lo que la gente espera, cuando tiene que ver con arqueología, topografía, historia, quiere decir que tengo que adaptarme a la arqueología de un lugar geográfico completamente diferente a lo que estoy acostumbrado. ¿Ok? Así que mantengan eso en oración, porque así nos podemos beneficiar mucho. En esta noche vamos a hablar acerca del libro de Corintios, que es uno de los libros más controversiales, específicamente el capítulo 11. Ahora, nosotros sabemos que el 99% de las personas que estudian el libro de Corintios nunca lo estudian en el contexto de Pablo, quién era Pablo, como un ciudadano romano, como un hijo de Israel de la tribu de Benjamín, un estudioso y un abogado de la Torá, y cómo le está lidiando con el mundo gentil. Cómo está lidiando con un mundo gentil que está escuchando el evangelio, las buenas nuevas. Para entender esto, tenemos que considerar lo que es culto imperial. El culto imperial generalmente no se cubre dentro de los círculos del cristianismo.
Si estuviéramos siguiendo el culto imperial y verdaderamente quisiéramos seguir al Dios de la creación, de Dios Abraham, Isaac y Jacob, el catolicismo se cae como religión. Si estudiamos culto imperial y lo comparamos con la Biblia y entendemos lo que la Biblia dice y lo que la Iglesia Católica hace como un sistema de religión, la religión se cae, porque entonces no es que la persona no tenga el deseo de adorar a Dios, sino que está vinculado y está conectado y está fundado en un concepto de culto imperial. ¿Ok? Yo sé que es un poco controversial, pero ¿qué hay de nuevo con eso? Si todo lo que uno dice es controversial. Entonces vamos a buscar este estudio. Me voy a enfocar en algunas áreas más que otras, porque ya yo he enseñado este estudio, pero le añadí como algunos 10 slides de información. Vamos a mirar un poco acerca de la geografía del libro de Corintios, la geografía que habla en la localidad. ¿Por qué Pablo estuvo allá 2 años? Logísticamente, ¿por qué él escogió ese lugar para comenzar su ministerio? Es como decir Nueva York o Los Ángeles, porque Los Ángeles es la puerta hacia Asia y New York es la puerta hacia Europa. Entonces, en aquel tiempo, Corinto era la puerta, era el lugar céntrico de viaje de todos los barcos de Asia o del Medio Oriente a Roma y también a España. Todos tenían que pasar por allá y eso lo vamos a explicar un poco más. La historia de Corinto es muy importante para poder entender el por qué fue restaurado cuando 100 años antes fue completamente destruido por los romanos. Completamente destruido, después lo restauraron. ¿Por qué lo restauraron? Por la logística, por la importancia económica que tenía, por la importancia que tenía para el mercadeo. ¿Okay? Y vamos a mirar la religión de lo que es la ciudad de Corinto. Es importante. Yo espero que los hermanos en las redes estén con nosotros, hablan su Biblia y vamos a conectar la información. Hoy vamos a leer mucha información. Recuerde, los miércoles son estudios, no es predicación. ¿Okay? Es más estudios. Y vamos a buscar un poquito acerca de la arqueología del Mediterráneo, en este caso de Corinto. ¿Qué es culto imperial? El culto imperial es sumamente importante entenderlo para cuando leemos las cartas de Pablo y las de Pedro a la dispersión. Tenemos que considerar que nosotros estamos hablando a una audiencia que se encuentra completamente envuelta y vinculada con lo que es el emperador como Dios, el emperador como el Hijo de Dios, el emperador como el soberano de Roma y del universo, de la tierra en ese tiempo. Y hay un conflicto, hay una pelea de honor por el Dios de Israel a través de Yeshua el Mesías y el emperador que representa al Dios de los romanos. ¿Okay? Los dioses griegos sacan los nombres de los dioses egipcios. Los egipcios, los griegos y los romanos generalmente sirven a los mismos dioses, pero con diferentes nombres. Ok, agarran un dios de los egipcios, lo trasladan a Grecia, ya le llaman por otro nombre, le dan otros atributos y después Roma, otros atributos. Roma es el nombre de una diosa, también así como Mazda, Nike, todas estas cosas eran dioses paganos en la cual tenía un contexto en aquel tiempo. Okay. Pero el estudio de lo que es el culto imperial nos ayuda a nosotros poder entender el por qué las buenas nuevas son diferentes con Yeshua que con el emperador, porque el emperador traía buenas nuevas cuando conquistaba una nueva tierra. ¿Okay? Conquistaba una nueva tierra, buenas nuevas, el evangelión. Entonces, ¿cómo traía el evangelio el emperador? El emperador de Roma proveía agua, baños, ustedes se sentaron en los baños, agua, carreteras, construían sidewalks, aceras para que pudieran caminar, una agora, un mercado, templos, estadios, hipódromos, traían fiestas y buenas nuevas. Llegó el emperador.
Cuando el emperador era honrado, él era exaltado y aceptado por un juramento, como el Curios, el Señor, levantaban una imagen del emperador, la ponían en ese lugar como la representación del emperador. Cuando él se iba a Roma, quedaba la imagen como la representación de su poder, de su honor, de su realeza y de su autoridad. Entonces, hacían sacrificios al emperador de Roma, culto imperial. ¿Ok? Muy importante, porque el emperador se consideraba divino en algunos círculos. ¿Ok? Entonces, aquí vemos nosotros una imagen de lo que estamos hablando. ¿Ok? Vamos a seguir adelante. Aquí vemos a otra imagen, la persona que está en el medio. A ver si lo puedo, no sé cómo lo hago aquí. Ajá, a ver si lo puedo hacer aquí. Ok, esta persona que está aquí, no sé si me deja, no sé cómo hacerlo, pero pues, a ver si lo puedo hacer. No puedo hacerlo. Y Tito, ¿dónde está Tito? La segunda persona de izquierda a derecha, ese es el emperador. Yo quiero que pongan atención. Eso es un altar donde se va a hacer una ofrenda. Pero quiero que noten lo que está haciendo él, cubriéndose la cabeza. El cubrirse la cabeza en el imperio romano, greco-romano, Grecia, Asia Menor, Roma, ¿ok? Era la forma cuando hacían una ofrenda a los dioses de Roma o adoración al emperador. Ellos se cubrían la cabeza. ¿Ok? Mantengan eso en mente porque más tarde va a tener más sentido. ¿Qué dice aquí? Ok. It's not letting me. What am I doing now? ¿Era hacer una honra al emperador? Sí. ¿Ok? Entonces, el hecho de retratos romanos, esto viene del Zondervan, del comentario Zondervan, vamos a leer bastante hoy, ¿ok? Dice, el hecho de cubrirse y descubrirse la cabeza, característico de esta carta en Corintios, que es el argumento de todo el mundo. Cuando la gente entra a raíces hebreas, inmediatamente atacan todo lo que hace el judaísmo usando 1 Corintios. Cuando la carta fue escrita a la gente viviendo en Corinto, en el contexto de la cultura de Corinto, en el idioma griego para la gente de Corinto. No fue ni dirigida a los esclavos ni a los libertos. La carta fue dirigida a las personas de estatus. Y eso lo vamos a investigar hoy. Que es como sabemos el vocabulario. Si no conocemos la cultura, no vamos a entender el contexto. ¿Ok? Dice, característico de esta carta debe considerársela en relación con las normas de la indumentaria romana. El descubrimiento de una serie de estatuas imperiales y retratos privados en Corinto aporta a una información importante información. Por ejemplo, la estatua de Augusto de la Basílica Juliana de Corinto, aunque probablemente se expusiera originalmente en otro lugar, ya que es anterior a ese edificio concreto, muestra al emperador vestido con una toga. Un pliegue de la tela le cubre la cabeza en la llamada capite velato, lo que vimos ahorita. Capite velato, ese está cubriendo la cabeza. Plutarco cuenta que un sacerdote, oigan esto, que un sacerdote se cubría la cabeza con el paño para evitar el ruido del animal sacrificado. Quiere decir que el imperio greco-romano, cuando hacían ofrendas en sus templos en la dispersión, cubrirse la cabeza en público representaba adoración a los dioses de Roma. ¿Okay? No quiere decir que judíos no tenían una kipa, porque ellos representaban otra religión. Cubrirse la cabeza con el deso blanco, ¿ok? Con un como dice, pliegue de tela que cubre la cabeza. Dice, Plutarco cuenta que un sacerdote se cubría la cabeza con el paño para evitar ruido del animal sacrificado. Este retrato era una imagen estándar del emperador y del tipo que se encontraba y del tipo que se encontraba en otros lugares del imperio. En cambio, las estatuas retrató de los herederos adoptivos de Augusto, Cayo y Lucio. Hay otras estatuas que hacen lo mismo, encontradas en la misma basílica. Se mostraban desnudos como atletas. Como murieron jóvenes, pudieron ser presentados sin ropa como atletas.
En la Basílica Juliana también se exhibían las estatuas imperiales, como la del emperador Nerón, que también aparecía con la toga puesta sobre la cabeza. La toga para esos hombres era una vestimenta de estatus. ¿Okay? Para la mujer era una vestimenta de vergüenza, porque era una mujer promiscua. ¿Okay? Aquí vemos nosotros una imagen. Está una esposa de un emperador. Quiero que vean esa foto. Esa imagen de esa moneda. Se suponía que representara a la esposa de un emperador. Y tiene el pelo trenzado. ¿Cómo se dice? Ostentatious haircuts. Que las mujeres hacen los peinados ostentosos. A eso era que se refería. No es que es malo tener peinados lindos a las mujeres, sino que en el mundo greco-romano ese tipo de peinado en público traía vergüenza. ¿Por qué? Porque lo hacían las mujeres de estatus que eran feministas. No querían enseñar su sometimiento al matrimonio, y que todo el mundo, en el mundo greco-romano que era casado, la mujer casada usaba una vestimenta específica que se llamaba la pala. Quiere decir que esta mujer, estar en público con los peinados ostentosos, bien hecho, sin cobertura en la cabeza, eso era una vergüenza para el mundo greco-romano, porque ella está enseñando autoridad igual a su marido dentro del vínculo de un matrimonio. ¿Me están siguiendo? No quiere decir que la mujer no tiene autoridad. Claramente nosotros todos los esposos sabemos que las que toman muchas decisiones en la casa y que hacen muchas cosas que tienen un gran valor de tanto que hacen en los hogares son nuestras esposas. Eso es obvio. Pero en el público, como era un sistema de patriarcal, siempre se daba el honor al hombre. Y ella caminar sin cubrirse la cabeza traía vergüenza. Eso lo vamos a hablar un poco más. Dice: ¿cuántos de ustedes nunca habían visto la imagen de la esposa de un emperador con los peinados que la Biblia y Pablo está hablando? Levante su mano. Ahora sabe que no está en contra de la esposa de uno verse bella, preciosa y linda. ¿Verdad, mi amor? Me gusta cuando mi esposa se ve bella, preciosa y linda, porque lo hace para verse linda para mí. Y como yo soy feito, siempre va a ser feo, pero mi mamá de todas formas no importa. ¿Ok? Pero entonces, en este contexto tiene más sentido. Dice: estos retratos muestran cómo los peinados evolucionaron durante el siglo I hasta convertirse en elaboradas creaciones. Sin duda, las mujeres de la élite imperial en colonias como Corinto seguían la moda de la corte imperial. Un retrato de mujer de principios del siglo I, hallado en Corinto, la muestra con la cabeza descubierta y con el pelo trenzado y recogido por encima de la frente. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Ok. En Hechos capítulo 19, versículo 22, habla y dice: y después de enviar, lector, está en la pantalla. Y después de enviar a Macedonia, Se oye en dos lugares. y Sí, espere. Hechos. Déjame leer lo que se arregla ya. Y después de enviar a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y a Erasto, muy importante, él mismo se detuvo por algún tiempo en Asia. Romanos capítulo 16, versículo 23 dice: os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saludan Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Sabemos ahora que Erasto era un hombre élite dentro de las ramas de los creyentes. ¿Cómo sabemos que era un hombre importante? Porque encontraron una cera que él donó a la comunidad de Corinto. Lo que están viendo ahí es arqueología. ¿Ok? En latín significa el nombre de él y lo que él hizo. Un benefactor. Quiere decir que esta persona tenía dinero. Tenía bastante dinero y ayudaba a Pablo. Era creyente en Yeshua. Siguiendo, segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 20. Erasto se quedó en Corinto y Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Entonces, quiere decir que Erasto era un hombre élite con dinero. Es probable que haya sido un patricio. Por favor, consideren que ahora este hombre Erasto tiene que comer en el Shabbat con esclavos, con libertos, con plebeyos a la mesa, al mismo nivel estatus en el Shabbat, porque la Torah no permite castas. Eso es lo que la gente no considera.
que Pablo está lidiando con diferentes personas sentado a la mesa que durante la semana ni se hablaban, porque de acuerdo a las costumbres en el imperio greco-romano, el siervo es un siervo, el liberto es otro liberto y el plebeyo es uno, son estatus diferentes. No se sentaban a la mesa los esclavos con los patricios. Por cierto, habían castas dentro de los esclavos, porque un esclavo de César no es lo mismo que un esclavo que una persona tiene aquí en la esquina. Un esclavo de César, él tenía 14,000 esclavos, César, pero no eran cualquier esclavos. Él tenía lo mejor de lo mejor, en otras palabras. O las mujeres más lindas esclavas, o los mejores ingenieros como esclavos, o los escribas más, porque ellos agarraban, el color no representaba esclavitud en el mundo bíblico. Muchas personas piensan que es por el color. No, era si tú conquistabas una nación, tú agarrabas a los élites y los esclavizabas. ¿Y por qué ellos, si eran tan inteligentes, se iban como esclavos? Porque la cultura determinaba que si mi Dios es derrotado en la guerra, el rey es destruido, el templo es derrotado y la ciudad destruida, ya no tengo ningún honor, ahora me someto a ti como el soberano. Ellos aceptaban la soberanía de ese otro. Él hacía actos de justicia. Tú eres un gran hombre de inteligencia en Grecia. Wow, perfecto. Tú vas a ser mi esclavo. Venga conmigo, pues. Yo te voy a dar algunos recursos, te voy a dar acceso. Vas a vivir en mi castillo y todo el mundo va a saber que tú eres mi esclavo, pero cuando empieces a hablar me vas a representar bien. No, la gente no piensa en eso. ¿Ok? A ver si trabaja ahora. ¿Podemos tratar? Ok, aquí vemos un mapa se llama Peloponnese, que es, no me oigo ahora, archipiélago se dice, ok, que es un pedazo de tierra que conecta está conectado con Grecia. Corinto se encuentra entre Atenas, que Corinto tiene un lapso, por ejemplo, lo ven ahí en la pantalla, ¿ok? Ese pedacito, esa bahía donde está el número 1 es Legión, el número 2 es Cencrea. Cencrea es muy importante. Hechos capítulo 18, Hechos capítulo 18. Hechos 8. 18. Hechos 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenían hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Entonces ahora sabemos dónde queda Cencrea, en Corinto, y es el lugar donde todo. Yo quiero que piensen en algo. Ese puerto que están viendo ahí, el número 3, miren la pantalla, el número 3, se llama el Golfo Sarónico. Okay, se encuentra el Golfo de Corinto, el número 4. Era el puerto más importante en el mundo en el primer siglo, por lo menos en el Mediterráneo. Ok, vienen barcos de todos lugares o viene cargamento de todos lugares y llegan ahí para ir a Roma. De Roma, de España, del norte de África, van y paran ahí para ir a Asia Menor y para ir a Asia. ¿Ok? Para ir a Israel o el Medio Oriente. ¿Ok? Quiere decir, ¿cuántas lenguas se hablaba allí? Si usted va a Nueva York hoy y usted camina por 4 horas y empieza a hablar con las personas y le empieza a preguntar de qué países son, yo le garantizo que en Central Park nada más, el Parque Central, se va a encontrar en menos de 2 horas, como si empieza a hablar con la gente y si le hablan, se va a conseguir como con 15 o 20 países, 15 o 20 idiomas diferentes. ¿Será posible que lo de lenguas que estaba hablando en Corinto tenía que ser idiomas, como dice glosa el texto? Todo el mundo está discutiendo, argumentando si es lenguas que no se pueden entender o si son idiomas que hablaban en ese lugar. Yo me inclino que eran idiomas. Ahora usted puede discutir, argumentar, como todo el mundo lo hace, pero me tiene que explicar porque la palabra glosa habla idioma. ¿Ok? Pero esa es otra conversación.
otro argumento y otro debate. Yo creo que la palabra del Eterno es bien concreta. Y a veces, en vez de especular en cosas que no entendemos, si buscamos la importancia de Corinto en ese tiempo como un puerto internacional, te darías cuenta que, obviamente, si alguien se pone aquí a hablar en hebreo, yo puedo entender como 2 minutos nada más. Pero si una persona que habla hebreo y entiende hebreo, una persona empieza a profetizar en hebreo y hay una persona que habla hebreo, se puede levantar y traducir entonces. Ahora edifica. Por eso cuando hacemos las oraciones yo le digo a Rafi que si lo decimos en hebreo, que ponga la transliteración en español. Para que si él lo pronuncia en el hebreo, usted lo puede leer en español y sabe que lo que él está diciendo se alinea con lo que está leyendo. ¿Me están siguiendo? Trae orden. Estamos hablando de un orden. Si entendemos la importancia de Corinto como un punto principal de lo que es mercadeo y la gran cantidad de personas que diferentes países que están entrando allí, tendría más sentido. Este es el mismo lugar de una foto a satélite. Se llama el Dilkos y se llama así porque representa cuello, como el cuello que ata la Peloponnese con mainland Athens, Greece, con la tierra principal de Grecia. Pero es una península, ¿ok? Aquí vemos nosotros Legión, Corinto, el Ismos. El Dilkos es otra cosa, es el Ismos. Y también se encuentra Ismia. Ismia es muy importante, porque habían los juegos ísmicos, que Pablo habla acerca de tú no puedes tomar de la copa de demonios y la copa del Señor. Y está siempre utilizando el vocabulario de atletismo en algunas de sus cartas, porque se llevaban a cabo como los Juegos Panamericanos o los Juegos Sudamericanos, lo que sea, que son cada 2 años, y los Olímpicos cada 4 años. ¿Okay? El ismos está ahí, es como el cuello que lo ata. Cencria se encuentra ahí. Ismia se encuentra allí, se encuentra Asia, Grecia y Atenas, y Corinto se encuentra en ese lugar. Entonces, Estrabo es un historiador muy importante y dice acerca de la riqueza de Corinto. Dice, a Corinto se le llama rica por su comercio, ya que está situada en el istmo y es dueña de 2 puertos, de los cuales uno conduce directamente a Asia y el otro a Italia, y facilita el intercambio de mercancías de ambos países, tan distantes entre sí. Y así como en los primeros tiempos el estrecho de Cilicia no era fácil de navegar, tampoco lo era a la alta mar, particularmente el mar más allá del Maaleis, debido a los vientos contrarios. Y de ahí el proverbio, pero cuando doble a Maale, olvídese de su hogar. Quiere decir que si tú vas a navegar esa área 2 veces, es posible que la segunda vez tenga un naufragio. Y Pablo tuvo un naufragio en un bote, ¿verdad que sí? Interesante. Y él nos dijo en Hechos, él viajó después de Yom Kippur. Tenemos que estudiar entonces lo que son las rutas de... ¿cómo se dice? Maritime travel, lo que se llama los viajes marítimos del Mediterráneo, que después de marzo se podía ir nada más hasta octubre, antes de octubre o septiembre. Después de octubre, después de la fast, después del ayuno, que es el Yom Kippur, no viajaban a Roma porque era muy inseguro. ¿Ok? ¿Están aprendiendo algo nuevo? Ok. ¿Tiene pregunta? Ok. Dice... En cualquier caso, era una alternativa bienvenida, tanto para los comerciantes de Italia como de Asia, evitar el viaje a Malee, y desembarcar allí sus cargamentos. Y también los derechos sobre lo que exportaba por tierra desde Peloponeso, y lo que se importaba recaían a quienes tenían las llaves. En otras palabras, ellos entraban en una parte del puerto, descargaban todo el bote o lo alaban por una ruta que todavía existe hasta este día. Lo alaban con esclavos, llevaban el bote pequeño hasta el otro lado del área y lo ponían en el mar de nuevo, o descargaban el bote acá
y lo trasladaban al otro bote que estaba esperando. La logística, tratando de programar para que eso todo estuviera listo. ¿Ok? Dice, y hasta tiempos posteriores esto siguió siendo así, pero a los corintios de épocas posteriores se añadieron aún mayores ventajas, pues también los juegos ismios que se celebraban allí solían atraer multitudes de gente. Los juegos panamericanos, los juegos olímpicos, cuando llegan traen cuánta gente hay, drogas, prostitución, de todo. ¿Ok? Quiere decir que no me extraña que hubiera habido fornicación, que era sexo ritual en Corinth, donde se adoraba a Afrodite y también a Asclepios. Si entendemos ahora la religión, vamos a entenderlo un poco mejor. Hechos capítulo 27, versículo 9. Dice: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Mira lo que dice, siendo ya peligrosa la navegación. Ellos sabían que no se podía navegar en ese tiempo. Y la historia lo valida. Quiere decir que ahora mismo nadie puede descartar la Biblia como un documento histórico. El Nuevo Testamento ahora se establece como una validez de recursos primarios por personas que lo vieron, que estuvieron allí. Este versículo se convierte, dicho por Lucas, que estuvo viviendo en ese tiempo, que entendía la cultura, entendía la historia, entendía lo que era el aspecto geográfico y topográfico, y dio testimonio que después del ayuno era muy peligroso para la navegación, exactamente lo que hoy día todo el mundo sabía, de acuerdo a los historiadores de ese tiempo. ¿Ok? Aquí vemos nosotros lo que es el Dilcos, que era la ruta. Estamos viendo lo que es un canal, pero lo que está entre líneas cortadas, ese era el Dilcos. El Dilcos era la ruta en la cual movían los botes de un lado del puerto al otro, que había una carretera, se llama el Dilcos. El área se llama el Isthmus. Todavía está allí. Y ahora hicieron ese canal, que ese canal lo terminaron a finales de los 1800. Dice, en el siglo VI, Periandro construyó los Dilcos a través del Isthmus en su punto más estrecho, es decir, desde Shoenus en el Golfo Salónico, no lejos de Cencrea, hasta la orilla opuesta, una distancia de 5.950 metros. Interesante que Pedro estaba en Cencrea y estaba agarrando un bote, exactamente donde agarraban ahí. Interesante, ¿no? La gente estudia la Biblia, pero todo es especulaciones espirituales, cuando hay tanta información concreta que puede validar la veracidad bíblica. ¿Ok? Dice, Estrabo dice en Geografía, libro 8, 2, 1. El Dilco significa acarrear, y fue el nombre que se le dio a una carretera pavimentada de piedra con canales construidos en ella, que guiaban las ruedas de una plataforma móvil utilizada para transferir pequeñas embarcaciones a su carga a través del istmos de un golfo a otro. Esto estaba destinado a ser un atajo para el envío de cargas desde Asia a Italia, lo que evitaría que las pequeñas embarcaciones hicieran frente a la ruta peligrosa y barrida por el viento alrededor del cabo Malea y los otros cabos en el extremo sur del Peloponeso. Lector, puede leer allí, por favor. El Dilcos era un sustituto de un canal que muchos administradores de Corinto y otros lugares habían esperado construir a lo largo de los siglos. Por ejemplo, Demetrio I, Poliocretes de Macedonia, a finales del siglo IV, antes de la era común, Julio César y Calígula y Nerón, en el siglo I, antes de la era común, y después, solo en 1881 y 1893, los ingenieros franceses cortaron finalmente el canal de Corinto a través del Istmos para conectar los dos golfos. Tomó 11 años, 12 años para terminarlo. Pues pura piedra, mira dónde se ve allí. Cortando el canal. ¿Ok? En un tiempo dado, eso pues obviamente era una carretera. Pero después lo hicieron un canal, ya no necesita la carretera, pero es interesante que lo vemos ahí. ¿Ok? Esta es la carretera. Todavía tiene la marca de cómo se trasladaba.
¿Okay? Y aquí estamos viendo cuando venía un barco de Asia, en la parte de abajo de la pantalla, cortaba por el Isthmus y después podía seguir hacia Italia tranquilamente por esos lugares. Era la forma más segura de poder estar allí. ¿Tiene sentido hasta el momento, verdad? Interesante. Ok, importante. Familia, mire, le voy a decir algo. Honestamente, si nosotros queremos aprender de la Biblia, tenemos y debemos considerar que el texto, como dije en la mañana, tiene un contexto. Esta es parte de la escalera que yo uso. El aspecto arqueológico que cubrimos ahora mismo, el histórico y el cultural. Estamos cubriendo los primeros 3 escalones de eso. ¿Me están siguiendo, verdad que sí? Ok, entonces, aquí estamos viendo la construcción de la antigua ciudad de Corinto, que yo voy a estar allí eventualmente y vamos a tomar fotos, pero esta es una reconstrucción y tiene todo lo que necesitamos. Yo quiero que pongan atención a lo que dice a la mano izquierda, que dice el bima. El bima es importante. Está el teatro, está el agora. Por cierto, yo pude caminar en el agora de Atenas. Está el templo de Atenas, ¿ok? Y después, porque es una montaña, es un monte cósmico. Y pues tú vas y hay un mercado. Yo pude caminar por ese mercado antiguo, arqueológico. Cuando caminé por allá estaba siguiendo Torah y no tenía la menor idea de lo que estaba viendo, ni me interesaba. Porque a mí lo que me interesaba solamente era la Torah. Estaba leyendo las cartas de Pablo, pero en realidad, Pablo dijo. Entonces quería saber más. Ahora entiendo un poco más acerca de esto. De aquí en adelante tenemos que mirar lo que son las castas sociales del primer siglo. Estaban los esclavos, los libertos, los plebes, que son clientes, los patricios, que son ya enriquecidos, los senadores y administradores del imperio, ciudadanos. Solamente habían 2 castas que tenían ciudadanía, que eran los plebeyos y los patricios. Los plebeyos, muchos no tenían dinero. Es como un ciudadano americano que es ciudadano, pero no tiene dinero, no tiene recursos, no tiene casa, trabaja para vivir, pero es ciudadano americano, tiene su ciudadanía. ¿Okay? Y están el 1% que son los millonarios y los que tienen mucho dinero en la población. Ok, dentro de Roma, los plebeyos y los patricios había estatus en la cual se respetaban. Aunque eran ciudadanos, pero no tenían el mismo recurso ni estatus. Yo soy mejor que tú porque yo soy un plebeyo. O mi nombre tiene más honor que el tuyo. Yo me gustaría sugerirle a ustedes que la carta a los Corintios no está escrita ni a los esclavos ni a los libertos. Y eso lo vamos a ver. Yo llegué a esa conclusión cuando hice mi estudio del libro de Corintios, basado en el contexto de lo que está hablando. Y lo vamos a leer ahorita para tener una idea. Pero Gálatas te da una idea de las castas sociales en la Biblia que nunca estudiamos. Es interesante cuando hablamos de la Torah y mencionamos la ley. Todo buen bautista te cita a Gálatas 3, versículo 26 al 28. Todos. No, porque la Torah ya no hay ni judío ni griego. Y no está hablando acerca de la Torah, está hablando de las castas. Dice, así que todos sois hijos de Dios por mediante la fe en Yeshua el Mesías. Porque todos los que fuisteis bautizados en el Mesías habéis revestido del Mesías. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Yeshua el Mesías. Y si ya sois de Mesías, ciertamente sois descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. No está hablando acerca de ciudadanía, está hablando acerca de la equidad que Dios como el patrón brinda a todos en el reino, y que no hay estatus para uno estar no puedo utilizar el estatus de ser llamado hijo de Dios para oprimir a una persona. Quiere decir que el hecho de que yo sea un maestro de la Torah y que tengo cierto estatus como maestro, no quiere decir que yo puedo maltratarlos a ustedes como que no son de la misma importancia, porque todos somos una familia con diferentes roles, ¿sí? Hay respeto, pero yo no puedo oprimirlos a ustedes. ¿Tiene sentido? Ok. La sociedad durante el imperio de Roma está completamente basada en este tipo de castas. Y en Israel existían castas también, aunque la Torah lo prohíbe. Fariseos,
saduceos, herodianos. Habían ciertas ramas de judaísmo que se pensaban que eran mejores que todo el mundo, como lo hay hoy día. Uno habla con ciertos pentecostales o bautistas, no te hablan porque ellos son mejores que tú. Igual que tú habla con ciertas ramas de judaísmo, no te hablan porque son mejor que tú. Es lo mismo. Dentro de raíces hebreas, exactamente lo mismo. Lo mismo. No, yo soy más hebreo que tú, o yo soy más liturgia que tú, o yo pienso que Yeshua es el Padre y yo soy mejor que tú, o yo guardo la fiesta, es lo mismo. Terminamos el mismo círculo vicioso. El mismo. No estamos leyendo la Biblia. Porque Dios vino a eliminar las castas y eso, sino a buscar un pueblo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, contexto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Mesías Yeshua y por el Espíritu de nuestro Elohim. Ok, entonces mira lo que dice. Pero no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¡Wow! Acabó de destruir la cultura greco-romana dentro de la congregación de creyentes en el nuevo siglo. ¿Por qué? Cuando vemos este versículo no consideramos la historia de lo que está ocurriendo en 1 Corintios. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han estudiado la ley criminal de Roma? O tenemos que estudiarlo porque Pablo estaba escribió una carta completa del Imperio Romano. Carta a los romanos, carta a los corintios, carta a Éfeso, carta a Colosenses, carta a los filipenses. Usted ha ido a ese lugar, sabe qué creen, qué vivían, cómo comían, cómo adoraban, qué hacían. Nada. Estamos aplicando una carta que no fue dirigida a nosotros y no entendemos la cultura ni el idioma ni lo que está ocurriendo en el primer siglo para saber cuál es el contexto de la carta y a quién se la está dirigiendo. Entonces, cuando Pablo cita esto, está básicamente trayendo corrección a todo el que cree en Yeshua dentro de la comunidad en Corinto. ¿Por qué? Porque fornicarios en el primer siglo no era sexo antes del matrimonio. En la Biblia, sexo antes del matrimonio es matrimonio. ¿Ok? Tú tienes sexo con una mujer, o la estás abusando de ella, o es una concubina con el propósito. Bíblicamente en Israel la concubina servía un propósito, no era por lujuria. Generalmente la monogamia se dice, ¿verdad? Monogamia era lo natural en Israel, al menos que la mujer no pudiera dar a luz. Entonces buscaban una concubina con el propósito de poder tener una descendencia, porque eso traía honor. Lo vimos en la historia de Lea, de Raquel, lo vimos en la historia bíblica, se ve en todos lados, ¿ok? Entonces, pero los fornicarios en la Biblia era el sexo ritual, fornicación. Los romanos, al igual que algunos países del antiguo Medio Oriente, pensaban que tener sexo ritual era adoración. Por eso habían prostitutas y hombres prostitutos del templo, de los templos paganos, porque tenía que ver con fertilidad. Eso era fornicación. Tú vas a Corinto durante los Juegos Hípicos y de repente vas al templo de Afrodite, que era de sexo, y allá puedes tener sexo ritual. Y para las prostitutas, para eso no es malo, porque eso son prostitutas del templo. Para ellas eso es adoración al Dios, a la diosa de la fertilidad. Y para el hombre, yo vine a adorar a ese Dios que para ellos era el privilegio de acostarse con cualquiera, hombre o mujer. Eso es adoración, eso no es nada malo para la gente del mundo greco-romano, pero en la Biblia establece que no se hace. El hombre romano que era casado, ciudadano, se podía acostar con otro hombre siempre y cuando estaba lo que era el pasivo y el activo. Ustedes ya se pueden imaginar qué significa eso. O no necesitan que se lo describa, ¿verdad que no? Ok, gracias. Okay. Un hombre romano, si era un ciudadano romano y tomaba la posición pasiva, era deshonra.
Un hombre ciudadano romano, si tenía sexo con otro hombre, siempre y cuando era la posición activa del acto sexual, entonces no era una forma de deshonra, porque era su derecho, que es lo que era. Exacto, está hablando con un pueblo que entendía esto. Se echaba con varones, no dijo que eran homosexuales. Era aceptado. Por cierto, tenían sexo con niños jóvenes, con jóvenes y niños, hasta que los niños se ponían la toga. Quiere decir que ya entraron a una edad un poquito mayor y ya no los tocaban. Eso se practica en el Islam todavía, en Afganistán y otros lugares. Se practica todavía. ¿Ok? Y los idólatras. La idolatría era de adorar a los dioses, claramente. Pero también incluía lo que era comida sacrificada a esos ídolos. Había lo que se llama comida o carne sacrificada a esos ídolos que no se puede comer. Seguimos. Ok. Lo que están viendo ahí en esa foto es lo que se llama el Acocorinto. Es un monte donde estaba el templo de Afrodita. Estoy loco por regresar porque quiero verlo yo mismito. Voy a subir allá arriba, quiero verlo eso. ¿Qué? Impresionante. ¿Cómo es que ellos pensaban que en ese monte ahí se practicaba cuánto pecado moral? Imagínate ahora que si Pablo está lidiando con un lugar tan céntrico en comercio, tan importante como New York City, como la ciudad de Nueva York. De repente hay diferentes idiomas y pues si tú sirves a un Dios de fertilidad en Asia, en Siria, en Egipto, en donde sea, y vas a Corinto, ¿cuál es la diferencia? Representa lo mismo. Pues sube y tienes sexo hasta que no puedas más y vas y comes la comida sacrificada. Y adoración. Así cualquiera está yendo detrás de la carne, la Torah es al revés. Te explica, por eso es que dice que no se debe hacer, porque el Dios de Israel no conecta nada con fertilidad en el servicio del templo. Todo es al revés. Lo tienen al revés. La cumbre de Acocorinto acerca de Estrabón. ¿Lo puede leer? ¿Lo puede ver ahí? Ahora, la cima tiene un pequeño templo de Afrodita y debajo de la cumbre está el manantial Peirene, que aunque no tiene desbordamiento, siempre está lleno de agua potable transparente. Y dicen que el manantial en la base de la montaña es el resultado conjunto de la presión de esta y otras venas de aguas subterráneas. Un manantial que fluye hacia la ciudad en tal cantidad que proporciona un suministro de agua bastante grande. Y hay una buena provisión de pozos en toda la ciudad, como también dicen en el Acrocorintio. Pero yo mismo no vi los últimos pozos. De todos modos, cuando Eurípides dice, he venido, habiendo dejado Acrocorintio, que se lava por todos lados, la ciudad colina sagrada de Afrodita. Uno debe tomar lavado por todos lados como santificado en las profundidades de la montaña, ya que pozos y piscinas subterráneas se extienden a través de ella. Es interesante. A través del antiguo Medio Oriente, así como en Roma y en Grecia, los templos tenían accesibilidad a agua. Muy importante, por eso lo leí allí. Entonces vamos a seguir acá. Este es otro comentario de Strabo acerca de Corintio, hermana. Y el templo de Afrodita era tan rico que poseía más de 1000 esclavos del templo, cortesanas que tanto hombres como mujeres habían dedicado a la diosa. Y por lo tanto, también fue a causa de estas mujeres que la ciudad se llenó de gente y se hizo rica. Por ejemplo, los capitanes de barco derrocharon libremente su dinero, y de ahí el proverbio, no para todos es el viaje a Corinto. ¿Ve? Es interesante. Porque aquí entonces nosotros sabemos la importancia de este lugar. ¿Ya terminó? Siga. Además se registra que cierta cortesana le dijo a la mujer que le reprocha la acusación de que no le gusta trabajar ni tocar lana. Sin embargo, tal como soy, en este poco tiempo he quitado 3 letrañas. Ok, quiere decir que lo que leí ahorita en 1 Corintios, que lo que yo leí hace poco en 1 Corintios capítulo 6, de ladrones, de todo eso, tenía que ver con la adoración a Afrodita, que era una diosa de sexo, básicamente. ¿Ok? Pregunta. ¿Cuántos de ustedes en la audiencia, si pueden ponerlo en Facebook o en YouTube, pueden comentar? Me interesa más o menos saber. ¿No habían considerado este tipo de información cuando leemos el libro de Corintios?
A ver qué dicen. Vamos a verificar las redes. Me interesa un poquito a ver lo que van a decir. Y la razón es porque a veces nosotros estudiamos la Biblia y yo escucho mucho, bueno, no mucho, a veces, porque estaba muy ocupado, que no tengo el tiempo de escuchar a otros maestros todo el tiempo, al menos que sea mi maestro o los estudiantes míos que están enseñando, que me gusta escucharlos porque así yo aprendo también de ellos. Y es interesante que a veces cuando uno escucha a alguien fuera que no estudia con uno algunas cosas, de repente uno dice, wow, pero no consideró este ángulo o no consideró este otro ángulo de información. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que considerar que estamos estudiando la Biblia con unos binoculares dogmáticos, unos lentes dogmáticos, no con lo que verdaderamente la Biblia nos quiere llevar a entender, sino la interpretación que hemos heredado. Y muchas veces los conflictos que ocurren dentro de las redes en referencia a lo que creemos no es porque la Biblia no es clara, sino que estamos tratando de interpretarla porque algo bíblico puede ir en contra de mi dogma o sus creencias, y es más fácil cambiar la Biblia que cambiar su creencia. Es verdad que eso es lógico. Ustedes han pasado por ese proceso. Mucha gente hasta aquí de la congregación local, cuando yo llegué, porque no pudieron manejar de que lo que ellos creían no se alineaba con lo que la Biblia dice. No es que son gente mala. Yo conocí muchos de ellos, son gente muy buena, pero se dieron por vencidos porque requiere cambio. La Torah requiere cambio y ellos en ese momento no estaban preparados. Es posible que regresen. Van a buscar y van a ir, van a buscar, van a ir, y es bueno que lo hagan. Después van a decir, pero aquí vienen diciendo lo mismo, no estoy aprendiendo nada. Voy a ver qué están haciendo en Roca Eterna, y regresan acá y ven que ustedes están creciendo, que están madurando, y cuando empiezan a hablar con los hermanos que se quedaron, ¿verdad? Y que están aprendiendo, empiezan a hacerle preguntas y usted empieza a enseñarles, y ahora, wow, pero yo recuerdo a ese hermano no sabía tanto cuando yo me fui. Y no es que somos más inteligentes, sino que estamos más consistentemente buscando la palabra y validando información para que el Eterno sea honrado, no para nosotros ponernos las estrellitas de conocimiento. ¿Ok? Asclepio. Vamos a hablar un poco de Asclepio. Hijo de Apolo, un héroe, el dios romano de la medicina y la curación. Sus hijas fueron, ¿cómo se dice eso, Yoli? Igea. No me ayudaste hoy. Panacea. ¿Está ahí? Igea y Panacea, que es el antiguo dios griego de la medicina y curación. Micrófono, señora, por favor, micrófono. Ok. Adorado por los romanos como Asclepio o Esculapio. Ok. Entonces, aquí vemos cómo se hacía eso en el Imperio Romano. Cuando obviamente si hay mucho sexo y lo hacían ritual, ya tú vas a saber que va a haber muchas enfermedades venéreas. Encontraron muchas enfermedades. ¿Qué hacían ellos? Hacían como un tipo de yeso del área afectada, representando el área afectada. Un yeso que representaba el área afectada. Cuando encontraron la arqueología, encontraron dedos, encontraron genitalia, encontraron senos, encontraron de todo que estaba enfermo. Esa es la forma que decían, este es el miembro de mi cuerpo que está enfermo, lo dejo aquí, por favor sáname. Y encontraron cuánta cosa había, la arqueología, y eso era la adoración a Asclepios. Dígame. Yo vi habla un poquito más alto. Que yo estuve viendo que en la iglesia católica en México ellos hacen una figurita de oro también de las partes del cuerpo y se las llevan a la Virgen. Yo no sabía eso. Un concepto similar. Sí. No sabía eso. Eso es culto imperial. Sí. Eso es culto imperial. La gente dice, están atacando el catolicismo. No, familia, no estamos atacando a la persona. Estamos hablando de la realidad de la religión. Es culto imperial. ¿Cómo yo lo sé? Un Cristo colgando en el madero. Un judío nunca va a seguir a ese Jesucristo. ¿Cómo yo lo sé? Porque un judío me lo dijo. Miró ahí, estábamos hablando y miró una cruz. Ese Cristo nunca vamos a seguir. ¿Por qué? Porque la Torah dice que un hombre que se deja un madero va a ser maldecido.
Y el Mesías que nosotros servimos está a la mano derecha del Padre. Él resucitó, no está colgado en un madero. Entonces, ¿por qué tiene a un Cristo colgando en un madero? Que eso es una vergüenza. Pero si permiten, si la Iglesia Católica no permite que nadie lea la Biblia, porque solamente el sacerdote sabe, ¿cómo usted va a verlo si dice la Torah no se puede leer? Ya eso pasó. La gente puede hacer y deshacer y lo que ellos quieran, y usted piensa que está adorando a Dios, como la gente en Corinto pensaba que estaba adorando a sus dioses. Ellos no sabían que eso era en contra de la voluntad del Dios de Israel. Ellos están haciendo lo que aprendieron. Que ese es el bima. Ese es el bima que están viendo acá, y es importante ver el bima. Y uno de los templos de Apolo y el bima de nuevo. ¿Por qué? Hechos 18, versículos 12 y 15. Hermana, no apague el micrófono porque va a leer bastante ahora. La voy a hacer trabajar hoy. Hechos 18:12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuere algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría, pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Eso era porque había en el Imperio Greco-Romano unas leyes que César Augusto estableció, unos decretos ayudando a los judíos a que ellos no tenían que servir en el ejército, que podían vender la carne kosher en el mercado, podían guardar sus fiestas solamente en la sinagoga, ¿okay? Podían orar, podían pagar el medio ciclo en accesibilidad de ir a Jerusalén porque era parte del Imperio Romano, ¿okay? Tenían unos acuerdos. Y por cierto, en cosas relacionadas con la ley de Torah, ellos no tenían jurisdicción, le habían dado una autonomía al pueblo de Israel que estaba en la dispersión, en cada sinagoga, a poder juzgar de acuerdo a sus problemas internos de la Torah en su observancia. Pero no podían llevar eso fuera de la sinagoga. Y aquí vemos el ejemplo perfecto que nos dice eso. Cuando sabemos quién es Galión, el procónsul de Acaya, todos los romanos guardaron la evidencia cuando eso ocurrió. Entonces, Galión fue el procónsul de Acaya mientras Pablo estaba en Corinto. Hechos capítulo 18-12. Para ver la bima en Corinto, ante la cual Pablo apareció en presencia de Galión. La inscripción está escrita en griego y es una copia de un decreto del emperador romano Claudio del año 41 al 54 después del Mesías, quien ordenó a Lucio Lunio Galión, el gobernador, que ayudará a asentar a más personas de élite en Delfos en un esfuerzo por revitalizarlo. La inscripción data de abril a julio del año 52 y de ella se deduce que Galión fue procónsul de Acaya el año anterior. Quiere decir que la Biblia, volvemos de nuevo, está estableciendo un hecho histórico, que los romanos guardaron los decretos para establecer eso. ¿Están conmigo? Así la estadía de Pablo en Corinto por 18 meses, Hechos 18, versículo 1 al 18, incluyó el año 51. Obviamente, porque si Galión estaba en esa área en el 52 y el año anterior estaba en Acaya, quiere decir que sabemos exactamente ahora cuándo Pablo estaba en ese lugar. ¿Ve? Yeshua murió y resucitó en el año 30, ¿verdad que sí? Entonces, este evento ocurrió ¿cuántos años después de Yeshua? 20 años. Exacto. Y estuvo 14 años fuera antes de empezar a enseñar, ¿sí? El ministerio de Pablo en ese momento era como de algunos 7 años si acaso. Uno aprende mucho. ¿Ok? Exacto. ¿Y por qué estuvo tanto tiempo allí? Fácil, logística. Se sienta en el puerto a esperar que todos entren. ¿Quieres escuchar las buenas nuevas del Dios de Israel? Él envió a su hijo Yeshua. ¿Qué? Están entrando todos por ahí. Se sienta en una esquina a esperar que todos los botes entren. Viene el juego ísmico, empiezan a toda la gente a buscar el sexo y le empieza a enseñar acerca de la moralidad y la separación entre las naciones y el pueblo y el Dios de Israel. Logística. Dígame.
Pero les hablaba del Dios de Israel a todas las personas sin importar. Yo pienso que sí, tiene lógica. Yo no sé si él estaba yendo de persona a persona, pero estaba viviendo en un lugar que era, había una presencia judía bastante grande. Tenía lugar donde comer comida kosher. Tenía lugar donde ir a la sinagoga. Obviamente un judío va a ir a un lugar donde hay facilidades para que él pueda hacer y seguir su religión, ¿no? Ok. Pues así era. Pero nosotros no pensamos en eso. Ok. Seguimos. Dice, así la estadía de Pablo en Corinto por 18 meses incluyó el año 51. Esta inscripción es fundamental para ayudar a establecer la cronología de Pablo como se presenta en el libro de Hechos. ¿Ok? Vamos a seguir acá. Así es que lo alaban de esa forma y esta es la carretera. Todavía existe, está allí todavía. Ok. Vamos a leer de los juegos sísmicos. Lector. Los juegos ísmicos fueron unos juegos panhelénicos de la antigua Grecia, llamados así porque se celebraban en el Isthmus de Corinto. El Isthmus, el estrecho, el lugar estrecho ese que vimos, ¿verdad que sí? Siga. Un año después de las fiestas de Píticas, en honor a Poseidón. Las fiestas eran en honor a Poseidón. Mantengan eso en mente. Quiere decir que todo lo que se come, todo lo que se hacía, era dedicado a Poseidón. ¿Ok? Ahora, usted tiene que buscar ahora cuál era la adoración de Poseidón y cómo se hacía. Esa es su tarea. Poseidón, ¿qué hacían eso en el Imperio Greco-Romano? Es el dios del mar, ¿no? Ok, eso es caos, inframundo, muerte. No puedes tomar de la copa de demonios y la copa del Señor. Siga leyendo, vamos a ver qué significa eso. El santuario panhelénico de este dios en Corintio fue acondicionado para darles acogida en el año 690 antes de la era común. La excepcional situación geográfica de Corintio, enclavada entre dos mares, en el estado estrecho de Isthmus, que une las dos partes de la Grecia continental, contribuyó al éxito y a la importancia política de los juegos sísmicos, con Poseidón y Melicerte como figuras claves. Ya tienen tarea. Me gustaría que estudiaran a mis estudiantes. Si el que no estudia conmigo, pues no se preocupe. Pero si quiere estudiarlo, háganlo. Poseidón y Melicertes. Su tarea es investigar quiénes son. Pónganlo en Facebook, para que la gente se aprenda un poquito. ¿Ok? Entonces, dice, los juegos ísmicos se llevaron a cabo cerca de Corinto en un santuario rural en el Isthmus, que es la pequeña franja de tierra que conecta la península de Peloponeso con Grecia Central. Fueron organizados por la ciudad de Corinto hasta el año 146 de la era común. Antes de la era común, perdón. Cuando Corinto fue completamente destruida por los romanos. Durante algún tiempo los juegos se trasladaron a la ciudad de Sigión. En el año 40, antes de la era común, Corinto se apoderó de la organización nuevamente y alrededor de 40 después de la era común, los juegos regresaron al Isthmus. Cuando Pablo llegó allí, comenzaron los juegos. ¿Okay? Los juegos ísmicos formaban parte de los periodos. Se llevaron a cabo en la primavera, oigan, en la primavera, del primer al tercer año de cada olimpiada. Los juegos estaban dedicados ¿a quién? A Poseidón y Palaimón, un héroe de uno de los mitos fundacionales. En el siglo XI, ¿okay? De la era común, antes de la era común, había un lugar de culto para Poseidón en el Isthmus. El templo fue construido a principios del siglo VII. Y los juegos se fundaron en el 582 antes de la era común. Ahora sabemos que los juegos ísmicos eran dedicados a los dioses. Por cierto, así comenzaron los juegos olímpicos. Ahora generalmente yo vi una celebración de iniciando los Juegos Olímpicos. El abrir y el cerrar los Juegos Olímpicos en el mundo antiguo eran rituales de adoración al Dios que se estaba adorando en los Juegos. Y ha habido años cuando los Juegos Olímpicos se llevan a cabo sin saber, cuando ocurrieron en Grecia, ocurrieron creo que en el 2006, no recuerdo, el 4 o el 6.
Toda la inauguración del juego se utilizó rituales paganos de esta era. Interesante. Desde la flecha hasta lo que ocurrió. Wow, es impresionante lo que ocurrió. Yo digo, what? Ok, mucho que aprender. Diga, hermana, por favor, continúe. El programa constaba de 3 partes. Las carreras de caballos eran la parte más importante de estos juegos, ya que Poseidón era el patrón de este deporte. Además, hubo concursos de atletismo y a partir del siglo V también concursos musicales. El premio fue originalmente una corona de ramas de pino. En el siglo V, antes de la era común, fue reemplazada por una corona de apio seco. Los participantes procedían de todo el mundo griego. Solo para los habitantes de Elis estaba prohibido asistir a los juegos sísmicos. En consecuencia, nunca podrían convertirse en ganadores de periodos. En el siglo I, después de la era común, también hubo concursos sísmicos para niñas. Los juegos sísmicos fueron utilizados por muchos. Por ejemplo, el Roman Flamininus. Flamininus. Eso. Como foro de propaganda política. El Isthmus era de fácil acceso, tanto desde la tierra como desde el mar, y por lo tanto era un lugar de encuentro natural. Además, Corintio era una ciudad grande e importante, a diferencia de Elis o Delfos. Quiere decir que aquí se está llevando a cabo unos juegos muy importantes. Era en la primavera y no quiere decir que la carrera de caballos es malo, de que la música es mala y de que, ¿cuál es el otro que se hacía? El atletismo es malo. Sino que se adoraba al dios de Poseidón cuando se hacía el deporte. No quiere decir que el deporte es malo, sino el ritual y a quién se lo dedicaba. ¿Me están siguiendo? Ok. Entonces, calendario, oigan esto. Los juegos sísmicos tenían lugar cada 2 años en primavera, marzo, y duraban varios días. Ok, pregunta. ¿No cae Pascua a veces en marzo? Ok. El programa era idéntico al de Olimpia. Abarcaban todos los deportes gimnásticos e hípicos, con especiales énfasis en estos últimos. Se disputaban sucesivamente el pugilato, la carrera, el salto, lanzamiento de disco y la jabalina. ¿Ok? Ya tienen eso una idea. Entonces ahora, ¿será posible que cuando Pablo está hablando de se le dará un galardón? La carrera. He corrido la buena carrera. He ganado la batalla, ¿no? Está utilizando lo que es el vocabulario que lo que está viendo para relatarlo con la vida que del creyente. ¿Sí? Ok. Entonces, dice del 228 antes de la era común, los romanos pudieron participar. En cambio, los eleos estaban excluidos a perpetuidad. Según Pausanias, un historiador, fueron excluidos porque durante la tregua sagrada, Heracles tendió una emboscada y dio muerte a los hijos de Actor, que se dirigían a los juegos sísmicos. ¿Okay? Así que había un problema ahí grandísimo. Voy a leer el tercer párrafo. Dice, según la tercera versión, Cípselo, fundador de los juegos, consagró una figura de oro a Zeus en Olimpia, pero murió antes de que su nombre figurara en ella. Todo eso tiene que ver con los juegos sísmicos. Vamos a regresar a Asclepio. Ya sabemos quién era, ¿no? Era dios de la curación. La vara fue durante mucho tiempo símbolo de la profesión médica. Y la serpiente, que muda periódicamente de piel, simboliza por lo tanto el rejuvenecimiento. Eso es lo que representaba. ¿Ok? Entonces, ya vimos eso. Vamos a leer Hechos capítulo 15, porque aquí vamos a entrar un poquito ahora a mucha lectura de lo que yo le añadí a lo que es este estudio. Seguimos. Por tanto, yo juzgo que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Elohim, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre, porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Ok, entonces hay un tipo de instrucción de qué hacer, de que no imponerle a la gente. ¿Qué imponerle a los gentiles que están entrando? Si entendemos estos principios
cosas contaminadas. Para entender eso, tenemos que entender lo que es contaminación de acuerdo a la Torá, no de acuerdo al mundo greco-romano. ¿Ok? 2. Ídolos. Éxodo 34, versículo 15 al 17. Daniel capítulo 1 al 8. 1 Corintios, Apocalipsis habla acerca de eso. La idolatría es un pecado directo en contra de Dios. Fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Para entender, tenemos que leer todos esos versículos para tener una mejor referencia de lo que nos está diciendo. ¿Ok? Quiere decir que la idolatría era algo que era importante no hacer para ser creyentes. Ahora entra el problema. Yo voy a leer aquí de un libro que yo tengo, a ver si lo tengo acá. No creo que lo puse un poquito más tarde. ¿Ok? Pero vamos a leer acerca de lo que es el derecho cívico. Si hay un creyente en Corinto o en el Imperio Greco-Romano, ¿cuáles eran los derechos cívicos de un ciudadano? No un extranjero, no un liberto, no un esclavo, del ciudadano. Quiere decir que ahora estamos nosotros separando la audiencia a quien Pablo se está refiriendo, porque hay leyes y hay castas. Pero si no entendemos o leemos que habían derechos cívicos, no lo vamos a entender. 1 Corintios capítulo 8 al capítulo 11 nos está hablando de un problema. Esto es de un comentario y se me olvidó ahora dónde está, me van a disculpar. Tengo el libro en casa y no sé dónde, ahora mismo lo saqué, pero está hablando acerca se me olvidó el nombre de ese señor. Yo lo tengo al final, lo tengo, ¿ok? Lo voy a poner allí. Dice, si a los cristianos se les impide, estoy leyendo el recurso, ¿ok? Dice cristiano, si a los cristianos se les impide ascender socialmente, véase el capítulo 8, ¿ok? ¿Qué se puede hacer con los que ya poseen un estatus social elevado? La fe del creyente podría inferir que en los privilegios o derechos existentes conferidos por dicho estatus. Recuerda que aunque seas creyente o no, en el Imperio Greco-Romano ya hay estatus. Si tú eres plebeyo, eres plebeyo. Si tú eres un patricio, eres patricio. Si eres esclavo, eres esclavo. Si eres un liberto, eres liberto. Lo único que cuando celebramos las fiestas, celebramos el Shabbat, somos uno. No hay castas. ¿Me están siguiendo? Okay, pero en la sociedad, by and large, en la sociedad como tal, pues hay castas. Que hoy estamos todos aquí, somos iguales. Pero la sociedad nos va a ver a nosotros diferente cuando estamos fuera. Pertenecemos a diferentes castas. Y te van a tratar al igual. Ok. Dice, en 1 Corintios capítulo 8, versículo 9, Pablo se refiere a esto, derecho vuestro, como causa de dificultad para algunos cristianos. Se argumentará que este derecho era un privilegio cívico que daba derecho a los ciudadanos corintios a cenar en ocasiones cívicas en un templo. Cada templo tenía una cafetería. El templo de Israel tenía una cafetería. La cafetería era para los levitas y los sacerdotes comer las comidas que le pertenecían a ellos. Tenía que ser comido en un lugar santo. Los israelitas que tenían circuncisión, podían entrar al templo, tenían que comer de las ofrendas y permanecer una noche alrededor de la ciudad. Cuando traían las ofrendas no podían salir de la ciudad, porque una mesa de convenio, ¿me están siguiendo? Comida de convenio. Una forma de realzar la vida de la ciudad era dotarse de una fiesta anual como benefactor. Dios es el benefactor de Israel y tiene 3 grandes fiestas e invita a todo Israel. Vamos a rumbear, pero una rumba santa y pura. Esas son las fiestas. Desde que llegamos nosotros, ¿cuánto hemos fiestado? Muchas fiestas. ¿Y a ustedes no les gustan? No, para nada. Yo sé que antes que nosotros llegáramos, usted no rumbeaba tanto. Puse a comer hasta taquitos en Jerusalén. Eso, y buenísimo que eran. Eso. Dice, la otra consistía en concederla al ejercer un cargo público anual. El derecho de asistir a estas fiestas podía restringirse a los ciudadanos que habían sido honrados o a los que habían desempeñado el cargo público, un cargo público. También podía incluir a los ciudadanos activos, ya que la participación de la vida de la politie, estamos hablando de ciudadanía, dependía del pago de una cantidad de dinero que les permitía ejercer sus derechos cívicos. Podían comprar su ciudadanía. ¿Okay? El derecho.
La palabra el derecho. Todo me es lícito, pero más no todo me conviene. Vamos a leer a 1 Corintios 8, versículo 9. Voy a leerlo aquí rapidito. Estamos hablando de esa palabra, 8:9. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. La libertad, esa es, el derecho. Esa es la palabra. ¿Ok? Dice, la palabra en griego ha sido traducida en este versículo como libertad por diferentes versiones aquí. ¿Ok? Y una de las versiones dice, sugiriendo que en una nota a pie de la página poder, que la palabra libertad en realidad es poder en griego. La traducción NIV, New International Version, curiosamente traduce el término ejercicio de su libertad, omitiendo así la palabra esto, ya que la frase dice en griego, la suposición que hacen tales traducciones es que la libertad o libertad de algunos corintios para comer en el templo surge de saber que un ídolo no era nada. En 1 Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo o que no hay más que un Dios. Es de que está hablando él, de la comida sacrificada a los ídolos. ¿Ok? Está hablando de la vianda, ¿no? Sabemos que el ídolo no es nada. Solamente hay un Dios. Pero, ¿qué dice eso de los que están comenzando? Si te ven a ti comiendo comidas sacrificadas a ídolos, cuando la Torah dice que no se haga. ¿Ok? Y Pablo está diciendo, tú comes viandas a gente que no es carne, sino aquí está hablando de viandas. No es vianda, la vianda se puede comer, es la carne. Pero yo no voy a ir al templo de ese Dios a comer viandas, porque daría la impresión que estoy comiendo carne. ¿Me están siguiendo? Ok. Dice, ¿cómo se justifica la traducción de este término como libertad en 1 Corintios 8:9? Pablo utiliza el mismo término repetidamente en el capítulo siguiente. En ninguno de estos casos su argumento nos permite traducir la palabra libertad. Además, utiliza el término libre unos 5 versículos más adelante. De modo que cabría esperar el término en griego en 8:9 si hubiera querido decir libertad. Por lo contrario, él mismo argumenta convincentemente que su derecho, que el derecho de él, es su derecho en razón de su apostolado. Quiere decir, él tiene derecho porque él es ciudadano romano. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Él no está diciendo que puedes comer cuántos cerdos tú vas a comer. No, está hablando en el contexto del vocabulario céntrico del tema. En Corinto, en el tiempo de los ísmicos, en el tiempo de las ofrendas a los dioses. ¿Tiene sentido? ¿Están conmigo? Ok. Te lo dije, iba a ser un poquito más técnico hoy, es un estudio. ¿Ok? Porque hay gente que va a entrar aquí a las raíces hebreas, va a venir a Roca Eterna, o entran a mi grupo de estudio, están en las redes, siempre. Y 1 Corintios capítulo 11 dice, y no importa cómo uno lo explique, siempre hay un argumento. Entonces mi esposa dice, repite el estudio. Pero le añadí un montón de cosas, ¿verdad que sí? Ok. Derecho de ciudadanía y fiestas cívicas. Oigan, los candidatos a las elecciones se comprometían a realizar importantes obras en favor de sus conciudadanos romanos una vez elegidos, como la organización de banquetes. Estos banquetes podían estar relacionados con los templos, como muestra la siguiente inscripción, que registra la restauración de un templo y la construcción de comedores adicionales por parte de Eufrósimo y su esposa Epigona. Ellos eran benefactores de la ciudad. ¿Puede leer esa inscripción, por favor? Reconstruyeron los templos que estaban en ruinas y añadieron comedores a los ya existentes y dotaron a las sociedades religiosas de tesorerías, adornado reverentemente a los dioses a costa de sacrificios, al proporcionar a todos los hombres por igual un banquete festivo. Eso solamente se le daba el privilegio de comer a los ciudadanos, no a los esclavos ni a los libertos. Pablo era ciudadano. Él tenía el derecho y la libertad de comer de eso, pero no lo hacía porque sabía que era comida sacrificada a ídolos. Los esclavos y los libertos. Micrófono, por favor.
esclavos y los libertos no se consideraban ciudadanos? No. No tenían ciudadanía. No podían participar ahí. ¿Ok? Ahora quiere decir que Pablo está hablando de una audiencia específica. Ahora, había gente libertos, ¿ok? Y esclavos dentro de los creyentes dentro de esto, pero específicamente hablando de un problema específico. Algunas inscripciones indican quién podía asistir a la fiesta de un benefactor concreto. En el siglo I, después de la era común, en Epidauro, al sur de Corinto, Sóteles erigió una estatua y sacrificó a todos los dioses y ofreció una cena a todos los ciudadanos y residentes y a todos los romanos que residían con nosotros y a los esclavos de todos ellos y a sus hijos y a los hijos de los esclavos. ¿Ok? Otras pruebas indican que se celebraban fiestas separadas. Una ofrecida por los magistrados, en la que los ciudadanos presentes recibían 8 sestercios cada uno, y otra en la que participaban miembros de la élite de la ciudad, como los sacerdotes de los lares de agosto y los funcionarios de los distritos de la ciudad, es decir, las divisiones administrativas. Quiere decir que, por lo general, los esclavos y los libertos no eran invitados a cierta cosa. Era si el benefactor decía, están todos invitados. Mira lo que hace Dios, e invita a todo Israel. Todo Israel. Y dice, y si hay un extranjero entre ustedes y quiere comer del Pesaj, haga a la circuncisión. Entra en convenio para que no digan, enseña tu lealtad a este Dios. No puedes comer aquí y después comer allá de esos dioses paganos. Eso es avodah zará. Eso es idolatría, culto extraño. No se acepta. ¿Me están siguiendo? ¿Ok? Repito eso siempre, si me están siguiendo. No voy a decir, me están entendiendo, porque yo sé que me entienden. Sino si me están siguiendo. Ustedes son una persona inteligente, una audiencia inteligente. ¿Ok? Y yo quiero que me sigan porque me dicen, habla muy rápido o da mucha información. Ok, estoy hablando lento, pero voy a seguir dando información. ¿Ok? No sé si pueda cubrirlo todo, pero voy a tratar. Pero estos estudios son importantes porque son fundamentos. Ya yo he enseñado esto tantas veces en los últimos 5 años, pero hoy le añadí más información que no tenía en el PowerPoint original. ¿Okay? Porque tenemos que seguir aprendiendo. ¿Okay? Por cierto, dice en el siglo II, sigue hermana por favor. En el siglo II antes de la era común, Critolaos, hijo de Alquimedón, Lo hice a propósito yo. de Alquimedón, donó una gran suma de dinero para la celebración de una fiesta pública anual en el gimnasio y una competición atlética en Aguiale, Amorgos, porque su hijo había sido declarado héroe. Dio detalles específicos sobre la inversión de su dotación, la edad mínima de los 2 comisarios designados para dirigir el banquete, los invitados, la decoración de la mesa y el transporte de la comida después del banquete, que proporcionan la cena a todos los ciudadanos que residen en Aguiale y a los residentes forasteros y a los extranjeros y a los romanos y a sus esposas que están presentes, y que la fiesta sea una fiesta obligatoria en el gimnasio y que los comisionados aparten a los del comedor una cena sin reparar en gastos y flores, y que todo lo que se les ponga delante se lo lleven del comedor. A ciudadanos, residentes forasteros, extranjeros y los romanos. ¿Y dónde están los esclavos? Ahí no están. No están comiendo los esclavos. ¿Ok? En Corinto también habían indicios de fiestas. Se ha sugerido que el templo de los ídolos, al que se refiere 1 Corintios 8:10, estoy ahí, 8:10 dice, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de los ídolos, ¿ve? Tú lees ese versículo aislado, no tiene sentido. Le hemos dedicado 20 minutos a esta parte nada más. Y dice, vamos a leer el versículo 9 de nuevo. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Qué libertad es? ¿Que podemos comer cuanta camarón podemos? O está hablando ahora en contexto de la historia, de eran carnes sacrificadas a ídolos, diversos tipos de carne. ¿Ok? Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento,
sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien el Mesías murió. Recuérdate que va a haber una hambruna en el Mediterráneo durante este tiempo. Ahora vamos a incluir otra cosa, porque implica aquí que una persona de conocimiento puede comer comida sacrificada a ídolos, ¿verdad? Porque si te ven a ti comiendo allá, pero si tu vida ahora tiene que ser, ¿cómo se dice? Si es preservación de vida. Porque había una hambruna en el Mediterráneo por casi 10 años y fue profetizada en Hechos capítulo 10. Perdón, en Hechos. Ahorita lo vamos a leer. Dice, 1 Corintios 8:10, podría ser sido el santuario de Demeter. Es importante que estudien qué tipo de Dios es ese. Léanlo para que usted vea, interesante. Tiene que ver con sexo y esas cosas, y vino y decadencia y lujuria. Donde se celebran cenas en pequeñas salas en el periodo griego. Las pruebas arqueológicas, sin embargo, sugieren que hubo una interrupción de las actividades en santuario tanto durante el periodo griego, cuando había cenas rituales de pequeños grupos segregados de fieles, como durante el periodo romano, como señala Stroud. Es concebible que siguiera habiendo algún tipo de cena comunitaria al aire libre, pero los restos excavados dejan claro que en la época romana los pequeños grupos de fieles segregados ya no se reunían en el interior para celebrar cenas rituales como en la época griega, que ahora todo el mundo te podía ver, no te puedes esconder. ¿Ok? Dado que el texto en 1 Corintios 8:10 especifica sentados a la mesa en el templo de un ídolo, la posibilidad de que el incidente se refiera a actividades en el santuario de Demeter es poco probable, sobre todo porque la restauración se produjo más tarde de la redacción en 1 Corintios. Además, festejar allí no estaría relacionado con ningún derecho. Y esto hace aún menos probable la posibilidad de que esto fuera el templo al que Pablo se refiere en 1 Corintios 8. Esa es otra idea del lector. Yo tengo que leer las dos posiciones. Ustedes tienen que ir y estudiarlo y validarlo. Pero sí sabemos que lo leímos, cuando decía aquí, reconstruyeron los templos que estaban en ruinas, añadieron comedores a los que existían. El hecho no era que se comía comida sacrificados a ídolos. Está hablando si se hacía a ese Dios o no. Pero se hacían comidas sacrificadas a ídolos. ¿Ok? ¿Están conmigo? Sí. Ok, good. Aquí vemos el Bima, el Acocorinto, el Agora, entender el tipo de casa. Hechos capítulo 11:28, por favor. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. ¿Por qué Pablo a veces aparece ser que confunde? Aparenta que Pablo se está contradiciendo. Yo por años no entendía a Pablo. ¿Qué pasa de tipo? Está medio loco, ¿vale? Es como que dice una cosa y después acá aparenta decir otra cosa. Y yo digo, ¿qué está pasando aquí? Hasta que leí este versículo, porque hay muchas personas. Vamos a preguntarle a la audiencia que por favor sean honestos, en YouTube y en Facebook, que pongan, por favor, digan, ¿cuántos de ustedes no estaban al tanto de la hambruna del primer siglo, profetizada en Hechos capítulo 11:28? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cómo afectó el Mediterráneo? ¿De dónde proviene el grano? Y eso fue mucho que ver con algunas posturas de Pablo en referencia a lo que es un precedente bíblico, que la preservación de la vida va por encima de todo. ¿Están conmigo, no? Queda media hora. ¿Están conmigo? Yes. Ok, ¿tiene sentido lo que estoy hablando? Oh, ahí vamos. Sabía que usted me iba a hacer esa pregunta. Y rapidito, mira. Haga la pregunta de nuevo. ¿En qué año reinó Claudio? Vamos, ahí está. Rapidito, ya yo conocía, yo venía a hacer este estudio para usted. Ella me va a preguntar en qué tiempo estaba Claudio. Exacto. Okay. Claudio, el 24 de enero del año 41 al 13 de octubre del 54. Ahí fue emperador, del 41 al 54. El predecesor era Calígula,
y el sucesor era Nerón, que era peor que él. ¿Okay? Los dos, sí, todos están locos. Entonces, el nombre secular era Tiberios Claudio César Augusto Germánico Tiberio Claudio Druso Nerón de nacimiento. Y dicen que los latinos tenemos 50,000 nombres y los romanos no ganaron. Nacimiento, 1 de agosto del 10 de la era común. ¿Okay? Fallecimiento, el 13 de octubre del año 54 a los 63 años en Roma. ¿Okay? Quiere decir que los eventos que estamos viendo ocurrieron en el tiempo del año 41 al año 54. Entonces, ¿perdón? Tenía 30 años cuando empezó a reinar. Entonces, el libro de los Hechos en el siglo I, este es el libro que estamos leyendo aquí, es el Greco-Roman setting, en el, how do you say setting? Greco-Roman setting, como en el tiempo greco-romano. Este libro es bien importante, son 5 libros. Yo recomiendo, si usted habla inglés, por favor, invierte en Lucas debe comprar esto. ¿Okay? Por favor, recomiéndele esto. Son 5 libros. ¿Okay? Estos libros son muy importantes para su estudio del Nuevo Testamento. Prueba de escasez de cereales. Aquí se va a poner interesante. Ahora vamos a conectar lo que es comida sacrificada a ídolos con la hambruna del primer siglo. Dice, hay varias referencias de la escasez de grano en la República y las primeras décadas del imperio. Algunas estaban relacionadas con catástrofes y naturales y otras con guerras civiles. Los piratas provocaron interrupciones al suministro de grano. Las alocadas fluctuaciones de su precio podrían atribuirse a la especulación con el grano, aunque esto solo podía ocurrir cuando había escasez en una ciudad. Entre los años 5 a 9 después de la era común, ¿okay?, se produjeron escaseces intermitentes de alimentos en Roma, algunas más graves que otras. Recuerda que el emperador de Roma tenía como un sistema de welfare. Como tenemos el gobierno de Estados Unidos, te da un dinero al mes. ¿Ok? El emperador romano daba grano al mes. Eso era parte de lo que él daba al pobre. Por eso es que se ganaba la gente. Le daba grano. Tú me das de comer, estoy bien. No tengo dinero, tengo dignidad, puedo darle comida a mis hijos, estoy bien. ¿Ok? Dice, Tiberio fijó el precio de grano en 19 después de la era común y de nuevo en 32. Cuando al parecer hubo cierta especulación por parte de los comerciantes de grano. En los últimos días del Principado de Cayo apenas había suficiente grano almacenado en Roma. Y a principios del reinado de Claudio, una amenaza de escasez dio lugar al principio del reinado de Claudio. ¿Que fue el año qué? 41. ¿Verdad? Sí. Ok. ¿Y él estuvo cuánto tiempo? ¿De 41 a qué año? 54. ¿Cuántos años son? Sobre 10 años. El tiempo de Claudio había hambruna profetizada en Hechos. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes nunca habían estudiado el Nuevo Testamento y la carta de 1 Corintios en el contexto geográfico histórico de la hambruna? Haga su pregunta. No sé. Tengo que buscarlo. Siempre me hace esa pregunta así. Y yo que estaba hoy soy inteligente. Y la hermana se pregunta y no sé. No, hermana, no sé. Podemos investigar más tarde, ¿ok? Dice, y a principios del reinado de Claudio, una amenaza de escasez dio lugar a la planificación de nuevas instalaciones portuarias en Ostia. Eso era un lugar, no es una mala palabra como en lugares latinos. ¿Ok? No, yo sé, pero la gente que lo usa así. Y yo no sé si es buena o mala en algunos lugares, porque si yo digo, ¡qué hostia! Entonces la gente se enoja con uno. Sí, yo sé lo que hace el católico. Este enorme proyecto siguió a la humillación del emperador, que fue acribillado a pan. Le tiraron con pan porque no estaba proveyendo el grano que se necesitaba. ¿Ok? En aquella época se persuadió a los mercaderes para que se hicieran a la mar a pesar del invierno, que normalmente era la estación en la que no se navegaba. ¿Verdad que sí? Ok. Durante gran parte del reinado de Claudio, las pruebas sugieren que hubo una gran escasez en Oriente.
Plinio comentó que el Nilo, recuerden cuando hice estudio del Nilo, ¿verdad que sí? Ok. El Nilo alcanzó en una ocasión una altura sin precedentes de 18 codos. Recuerden, son ciertos metros que puede llegar. Si va a 18 metros, 17 metros está bien. Una buena inundación y una mala inundación. Si va sobre 22 metros, olvídalo, hay escasez. ¿Ok? Dice 18 codos. Si subía a 16, se producía una hambruna. Si subía a 16, estaba hablando de codos, más allá de metros. Dice, a una hambruna, por lo que se refiere a las inundaciones récord y a la posterior hambruna que siguió a mediados de los años 40. También hay pruebas no literarias de una aguda pérdida de cosecha en Egipto desde otoño del 45 al 46 hasta la primavera siguiente del 46 al 47. Esto se refleja en la imposibilidad de obtener alimentos de los agricultores. Esto se refleja en la incapacidad de los contribuyentes para hacer frente a los impuestos de capitación. ¿Ok? Quiere decir que había hambruna. ¿Ok? 1 Corintios capítulo 15. Capítulo 11. Vamos a entrar a finalizando el estudio. Nos quedan 20 minutos, lo voy a utilizar todito. Quiero ahora entrar a lo que el capítulo 11 en referencia a lo que es cubrirse la cabeza o no cubrirse la cabeza por un hombre y una mujer. Toda esta introducción de 1 hora y media es solamente para entender lo que es el contexto histórico, geográfico, topográfico, religioso de Corinto. Para entrar en esto. Ok, capítulo 12, versículo 2 al 16, habla acerca del tema de una mujer que se descubre la cabeza en público y el hombre que se cubre la cabeza, la mujer se la descubre. Ya hablamos anteriormente de que una mujer que se descubría la cabeza en público traía vergüenza a su esposo casado, si estaban casados, porque no era una señal de sumisión. El feminismo comenzó en Roma. Las mujeres empezaron a rebelarse y por un lado fue culpa de los mismos hombres, porque los mismos hombres empezaron a abusar de las mujeres y la mujer élite que tenía dinero, tenía inteligencia, tenía un tipo de poder, empezaron a hablar, empezaron a dialogar, empezaron a imponer, cambiaron sus vestimentas, cambiaron sus vestidos, su cabello, empezaron a desvestirse y eso le da poder a las mujeres para decir, si ella lo hace, yo lo puedo hacer. ¿Okay? Causó un caos. Entonces Pablo está lidiando con un movimiento feminismo por los élites que la población regular está siguiendo y ahora algunos de los creyentes están tratando de seguir esa línea y Pablo está corrigiéndolos porque no podemos vernos como el mundo. Interesante que las iglesias cambian y se adaptan a lo que el mundo hace, cuando en realidad se supone que el mundo se adapte a lo que Dios dice a través de su palabra. Worldview. How do you say worldview? La visión del mundo versus la visión de Dios. Se supone que nosotros tengamos una influencia directa a influir a la población de este mundo con la visión de Dios. Pero nos asimilamos a la visión del mundo y los países y la política y la religiosidad. Es un problema. Ahí donde entra el sincretismo. Ahí donde entra, yo sé que es que tiene buen corazón, aunque haga algo que va en contra directamente contra Dios. ¿Ok? Dice, no vamos a leer los versículos ahora. Dice, después de hablar, este es el comentario, ¿ok? Después de hablar del modo en que los cristianos se relacionan, estoy hablando del comentario, con las fiestas paganas y las prácticas de culto de la colonia romana, Pablo pasa a referirse al funcionamiento de la comunidad creyente. En particular, hace hincapié en los puntos que las distinguirán como comunidad. Ahora entra en el punto del capítulo 1 al capítulo 10. Te habla de un problema dentro de la comunidad. Te habla acerca de la comida a los dioses. Te habla acerca de comer esas cosas. Te habla acerca de idolatría. Ahora él dice, tú, la comunidad, no puedes verte como la gente de allá. Está hablando ahora de conducta. Y dice, la cabeza de todo hombre es el Mesías. La cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Dios, del Mesías, es Dios. Vamos a leer eso de nuevo. Hermana, ¿puede leerlo, por favor?
La cabeza de todo hombre es el Mesías, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza del Mesías es Dios. Pero ¿cómo puede ser eso? Hay un orden de jerarquía. Hay un orden de jerarquía. Donde quiera que una persona vea en la Biblia, lo va a ver. Pablo lo dijo. Vamos a descartar a Pablo ahora también. Él lo dijo. Hay una jerarquía. ¿Ok? Las palabras hombre y mujer, este es el comentario, también pueden traducirse como marido y esposa. La elección de la palabra cabeza parece indicar que Pablo tiene en mente una estructura jerárquica. Eso es exactamente lo que estamos hablando. Está utilizando un vocabulario de ese versículo específico. ¿Ok? Todo hombre que ora. El versículo 4 dice, hermana, por favor. Sí, por favor, está ahí mismo. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza. Ok, está diciendo que todo hombre que ora o profetiza, entonces, si uno se cubre la cabeza cuando enseña, uno ya no debe hacerlo porque Pablo dijo. Si un judío se pone la equipa, Pablo dijo, yo dejé de ir a una congregación en inglés porque cuando iba a enseñar un señor me dijo, ¿y tú vas a utilizar eso ya enseñando? ¿Y utilizar qué? La gorra. Y yo me quedé mirando, ¿y por qué? ¿Cuál es el problema? Pablo dijo. Y yo dije, no, yo puedo enseñar, no hay ningún problema. Después yo investigué y me dijeron que ese señor, anciano, un viejito, creía que los judíos no murieron en el holocausto, que eso era un invento. Y era bien antisemita. Y yo, con razón, porque siguió insistiéndome. Y yo le dije, Señor, con todo respeto, y se lo dije con todo respeto a un anciano. Yo no pensé que necesitaba su permiso para enseñar frente con una gorra. Esta es mi observancia. Es como que, ¿really? Y utilizó a Pablo. Eso me hizo a mí estudiar a Pablo. ¿Ok? La cobertura de la cabeza del hombre, llamada capite velato, eso es lo que se llamaba en ese tiempo. Están viendo la imagen del emperador cubriendo su cabeza con la toga. ¿Ok? Cuando hacían culto imperial. Dice, era habitual en el culto religioso romano. Una explicación era que ayudaba a reducir el ruido de los animales sacrificados. La estatua de Augusto expuesta en Corinto mostraba al emperador con la cabeza cubierta. Una iconografía similar se encuentra en el friso de Aras Pacis, altar de la paz, que dedicó en Roma. La élite social, oigan esto, la élite social participaba activamente en los cultos religiosos de la ciudad, ejerciendo de sacerdotes. Por eso es que yo sé que Pablo no le está hablando ni a los esclavos ni a los libertos, le está hablando a la élite aquí. Porque Erastos era uno de ellos en Éfeso. Y habían unos cuantos allí. Y dice, ya leí esa parte, dice, por lo que los que se habían unido a la iglesia podrían haber introducido esta norma cultural romana en el culto de los creyentes. Así, el culto de los creyentes no expresaba que todos eran uno en el Mesías, sino las divisiones sociales, oigan, las divisiones sociales de la secular, sino las divisiones sociales de la sociedad secular. Rezar con la cabeza cubierta llamaba la atención sobre el lugar que ocupaba el hombre en la sociedad romana. Oigan eso. Rezar con la cabeza cubierta llamaba la atención sobre el lugar que ocupaba el hombre en la sociedad romana. Era también un tipo de estatus. Y se hacía el culto pagano. Pablo le está diciendo a la congregación, no hagan lo que los romanos están haciendo. Recuerdan que ellos fueron ¿qué? Ellos fueron expulsados de las sinagogas. ¿Dónde están ellos guardando servicio ahora? En las casas. Entonces le dicen, en público no se cubran la cabeza, familia. No se pongan a orar y a profetizar en público con la cabeza cubierta, porque entonces piensan que están adorando al emperador. Si se hace acá, y recuerda que ahí se llama coligia. Coligia es grupos políticos o grupos religiosos, y siempre tenían mucho miedo de que habían mensajeros del gobierno que estaban por todos lados pendientes de que no hubieran grupos que pudieran causar sedición en contra del emperador.
Y esos son los mensajeros que habla Pablo más tarde. Cuidado con los mensajeros. ¿Ok? ¿Están conmigo? Lea el versículo, por favor, hermana. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza. El hombre, si se la cubre, es malo. Y la mujer, si se la descubre, es malo. ¿Qué le pasa a Pablo? Está loco. Él no tenía ese problema en Israel. Toda mujer casada en Israel se cubría la cabeza. Parte de la cultura. Tú no tienes este problema en Arabia Saudita, en los lugares árabes, todos lo hacen. ¿Cuántas personas se cubrían la cabeza en Israel? ¿Verdad? Tú no tienes que decirle, Pablo dijo. Eso somos nosotros acá en el occidental, el mundo occidental, que no tenemos ningún conocimiento en realidad de muchas de estas cosas. Dice, el comentario dice, obsérvese que Pablo prevé claramente de que las mujeres participen en la oración y la profecía en la comunidad. ¿Por qué él no quiere que hagan eso? Porque si se cubría la cabeza como debían hacerlo, iba a implicar que estaban adorando al emperador. ¿Están viendo? Si se descubren la cabeza es una vergüenza, porque entonces eso es una afrenta a su esposo. Porque supone que una mujer casada se cubriera la cabeza con lo que se llama el pala. ¿Ok? Eso parece como una de las vírgenes católicas, ¿verdad que sí? ¿Ok? Representaba a una mujer modesta en el mundo greco-romano. Aunque en realidad no fuera. Podía ser prostituta, se quita el pala, prostituta, pero ponía en público modesta. Igual que la circuncisión en el mundo greco-romano, los romanos pensaban que una persona circuncidada era promiscua, porque el miembro estaba expuesto. Para ellos eso era una aberración, porque pensaban que exponer el miembro era promiscuo, cuando en realidad era la conducta. Entonces, tuviste todas las estatuas en Israel, y cuando tú vas a un museo, tú ves la estatua y todas las estatuas, el hombre romano no está circuncidado, porque para un romano el no estar circuncidado era una señal de moralidad, aunque su conducta era inmoral. Mira, interesante que ahora las mujeres en el mundo greco-romano, el evangelio explotó con mujeres que quisieron entrar al evangelio. ¿Por qué? Obvio, me dijeron, no, que estos hombres son hombres morales, hombres buenos, y se acuestan con otro hombre, los romanos, y hacen infidelidad con su esposa, porque se podía acostar con otra mujer, siempre y cuando la mujer fuera una esclava, no hay problema. ¿Tú lo viste en la película Chosen? La película Chosen, el romano no tenía un hijo con la esclava. El niño que estaba enfermo. Porque era permitido dentro del imperio romano. ¿Okay? Imagínate una mujer que dice ahora, pero es que los judíos se enfocan en la familia, adoran a su Dios, no están corriendo por ahí con otros hombres y tampoco están acostándose con la... Yo quiero servir al Dios de esta gente, porque lo que me dicen que son inmorales, pero es al revés. ¿Qué significa judío, ven acá? A nosotros nos dice que ustedes son unos inmorales. ¿Qué significa la circuncisión? Es la señal entre nuestro Dios y nosotros como su pueblo. Eso no fue lo que me dieron. Están viendo ahora la percepción. Si no se pregunta, no se sabe. Continuamos. Dice, las mujeres llevaban el velo. Los retratos en monedas y esculturas muestran claramente que a mediados del siglo I de la era común, las mujeres llevaban el pelo más largo que bajo Augusto. Agripina, la joven, esa es la esposa del emperador Claudio y la madre del futuro emperador Negrón, de un matrimonio anterior, adoptó un peinado en la que el cabello está trenzado y recogido en un largo bucle, se dice. 2 largos mechones de pelo rizado caen en ambos lados del cuello. La cobertura de la cabeza es un emblema que se encuentra en la representación escultórica de finales de la República y bajo Augusto, donde la pala es lo que ella tiene puesto. Es un manto que cubría la cabeza. Se recoge sobre la parte superior de la cabeza. Se convirtió en un emblema del pudor y la castidad.
Es de suponer que las mujeres que se sentían capaces de descubrirse la cabeza eran consideradas inmodestas, incasables y por definición no romanas. Entonces, si esa es la percepción de honor y vergüenza en el imperio greco-romano, claramente Pablo le va a decir, no se descubran la cabeza. Si estás casada, te van a tratar como prostituta, porque eso es lo que dice después. Es como si le hubieran rapado la cabeza. Dice, el comentario dice, una cabeza rapada podría equipararse a la vergüenza de una mujer. Y de acuerdo a Tacitus, de Germania 18, el comentario abajo, dice, hay indicios de que el rapado era un castigo por adulterio. Y todo esto viene del Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary, de Romanos a Filemón. Todo estos comentarios vienen acerca de eso. Para terminar, ya terminé, exactamente a punto, wow. La toga o la pala. Toga a la mano izquierda y la pala a la mano derecha. ¿Okay? En el mundo romano, el tipo de vestido que llevaban las mujeres podían indicar su estatus. Oigan, voy a leer eso de nuevo. En el mundo greco-romano, el tipo de vestido que llevaban las mujeres podía indicar su estatus. Una toga, por ejemplo, indicaría la codiciada ciudadana romana. ¿Okay? Una mujer promiscua, una mujer sin carácter, una mujer incasable, una mujer que no tiene ningún tipo o tendrá honor de élite, pero se puede acostar con cualquiera. En la congregación de Corinto había tensión. Algunos hombres estaban adoptando un código de vestimenta que trataba de hacer una declaración sobre su alto estatus en la comunidad de la congregación. Algunas mujeres se vestían de una manera que podía haber dado lugar a comentarios críticos desde fuera de la congregación. ¿Cómo refleja la vestimenta que adoptamos para el culto a los valores cristianos a quienes están fuera de la congregación? ¿Nos vestimos bien o no, o nos vestimos a la baja? En otra palabra, la forma que nosotros nos representamos determina a quién servimos. En el primer siglo, si una mujer usaba una pala, era una mujer modesta si estaba casada. Una mujer casada usaba una toga, aunque fuera creyente en Yeshua, la iban a tratar como una prostituta. No le iba a ningún tipo de respeto, falta de respeto a su esposo, porque se descubre en público, quiere decir que ahora el esposo sufre de vergüenza. Y como la cabeza de cada hombre es el Mesías, quiere decir que Yeshua iba a llevar la afrenta de la vergüenza de la comunidad. Y Pablo está corrigiendo a la comunidad utilizando la Torah. El año pasado yo enseñé acerca de 1 Corintios en la Parashá Kedoshim. ¿Recuerdan? No sé si recuerdan eso. Que yo cité casi como 15 mandamientos en la Parashá Kedoshim, que tiene 53 creo. Pablo está utilizando esa parashá para enseñar lo que es santidad de acuerdo a los perímetros de la Torah. Y ahí donde entra the clash of cultures. How do you say the clash of cultures? El choque de culturas. Si consideramos que cuando leemos el Nuevo Testamento, que estamos encontrando en la narración un choque de culturas, tenemos que conocer las culturas envueltas para entender el contexto de lo que Pablo está hablando. Si no conoce las halajá, si no conoce el templo, si no conoce las fiestas, el vocabulario de fiestas, no conoces los mandamientos y no conoces la Torah, vas a tener mucha dificultad de poder entender concretamente a quién Pablo le habla, en qué contexto, cuándo le habla y en qué tiempo. Y hay 49 denominaciones para probar eso. Hay bastantes denominaciones y cada una piensan que Pablo dice algo. Bastantes denominaciones. Y la raíz hebrea se ha convertido en una de ellas, igual que el mesianismo en una de ellas. Porque rehusamos regresar a la raíz. Así que regresemos a la raíz y vamos a tratar de continuar nuestro desarrollo educativo. Aplicaciones espirituales y la emoción solamente te va a ayudar hasta que se acaba el servicio. Tremenda emoción, tremendo servicio. ¿Qué aprendiste? Nada. Pero si aprendemos, estudiamos, validamos y nos equipamos con la información, podemos ahora disfrutar de la emoción y la aplicación espiritual concretamente sabiendo cómo caminar y lo que Dios espera de nosotros. Amén.
Que el Eterno me lo bendiga y me lo guarde a todos ustedes. Y gracias por estar con nosotros acá en Roca Eterna. Por favor, visítenos en Roca Eterna en Hill City. También por las redes. Y también recuerde de wisdomandtorah.com. Si habla inglés, entra a mi página de inglés. Allá también tengo estudios los miércoles en la mañana y el sábado aquí en Roca Eterna a las 5. Shalom Aleichem.